Bueno, pues el día de hoy Elena me mandó a que viéramos otra integral donde no le podemos aplicar solamente formulazo o algo por el estilo. Y bueno, en general lo que vamos a hacer hoy va a ser demostrar que el integral de ser infinito de logaritmo natural de x entre 1 más x al cuadrado de x, esto es igual a menos pi cuartos. Vamos a calcular este tipo. Yo lo voy a poner un poquito más para acá. Lo voy a poner acá, la integral de ser infinito de logaritmo natural de x entre 1 más x al cuadrado de x es igual a menos pi cuartos. Va a haber una diferencia fundamental entre esta integral y la integral gaussiana, con algo que voy a comentar al final de la clase. Pero bueno, ahorita nos vamos a concentrar en esta de acá, ¿vale? Aquí tenemos un logaritmo natural, ¿no? Entonces pues eso nos va a empezar a generar problemas. ¿Por qué nos va a empezar a generar problemas? Porque esto nos genera que tengamos singularidad en el cero. Pero no solamente una singularidad como todas las demás singularidades que hemos estado trabajando, sino aparte una singularidad que no es aislada, ¿no? ¿Qué pasa con no ser aislada? Es decir, independiente de la rama del logaritmo que nos tomemos, entonces, independiente de la generalización que tomemos del logaritmo a los complejos, acá vamos a tener el cero y la rama que nos tomemos, por ejemplo, esta de acá, va a tener la particularidad de que absolutamente cualquier vecindad de cero que nos tomemos, cualquier vecindad abierta, va a seguir teniendo singularidades ahí, ¿no? Entonces no podemos aislar esta singularidad, entonces no podemos agarrar y utilizar las herramientas como tal que tenemos hasta aquí, ¿no? Si queremos ver algunas particularidades de esta función y queremos aplicarle algún tipo de formulazo o algo por el estilo, no podemos con la singularidad tan especial que tenemos en el cero, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo vamos a calcular esto. Y para poder calcular esto, lo que sí quiero que chequemos es que independiente del logaritmo en la rama en la que me lo defina, al final del día, si yo me tomo logaritmo de z entre 1 más z al cuadrado y esto de acá lo divido entre 1 entre z al cuadrado, esto de aquí, esto de acá nos va a quedar como logaritmo de z entre 1 más z al cuadrado por z al cuadrado entre 1 más z al cuadrado. Independiente de la rama del logaritmo, pues nada más hice un desarrollo algebraico ahí, pero ¿qué es importante? Porque hice este desarrollo algebraico, porque si hacemos que la z se vaya hacia infinito, si aquí le aplicamos L'Hopital, esto se va a hacer. Si acá le aplicamos L'Hopital, esto se va a 1. Entonces, 0 por 1, esto de acá, cuando z se va a infinito, se va hacia 0. Entonces, pues en específico, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, por lo tanto, definiendo f de z como logaritmo de z entre 1 más z al cuadrado, se tiene que f de z es O grande de 1 entre z al cuadrado. Entonces, ¿por qué esto de acá va a ser importante? Porque ya sabemos cómo se comportan las funciones O grande de 1 entre z al cuadrado cuando estamos integrando sobre este arco. Ya sabemos, esta integral ¿hacia dónde se va? ¿Se acuerdan de la demostración? ¿Hacia dónde? A cero. Se va hacia cero, ¿no? Entonces, pues, por lo menos intuitivamente esto me dice, oye, como que podrías intentar agarrar una curva de integración parecida a las de las funciones O grande de 1 entre z al cuadrado, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Para calcular esta integral, lo que estamos queriendo decir con esto, porque no está definido el cero y obviamente no está definido el infinito, lo que queremos decir es que queremos calcular el límite cuando r se va a infinito y epsilon se va hacia cero de la integral de epsilon hasta r de logaritmo natural de x entre 1 más x al cuadrado de x, ¿no? Queremos ver qué onda con esto.
Y entonces, ¿cuál va a ser la curva que nos vamos a poder tomar como referencia? Y esta parte de acá no la voy a borrar. Aquí tenemos nuestra menos R. Acá está un pequeño circulito que está rodeando al 0. Con un radio, ¿cuánto sería el radio? Ajá, es un radio epsilon, entonces acá va a ser menos epsilon y acá va a ser epsilon. Acá va a estar R. Y acá pues va a ser la circunferencia, ¿no? Y la vamos a estar recorriendo en sentido positivo. La curva en general la estamos recorriendo en sentido positivo. Hay algunas cosas ahí que obviamente se van a cambiar que las estemos recorriendo en sentido negativo, pero bueno, la curva está en sentido positivo. Está en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces vamos a tener esto de acá y entonces pues ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Vamos a intentar calcular el logaritmo en esto de acá, definiéndolo para alguna rama que no toque al semiplano superior. Entonces acá tenemos H2. Una rama del logaritmo que el único punto que toque del semiplano superior sea el 0, que lo estamos omitiendo. Entonces, si hacen las cuentas por cualquier rama, los resultados van a ser muy parecidos, pero pues, la más intuitiva es tomarnos esta. La rama definida desde menos pi medios, acá estamos en dirección a pi medios, hasta 3 pi medios. Entonces vamos a definir, definamos el logaritmo en la rama menos pi medios y pi medios. Y bueno, vamos a suponer que estamos haciendo la R lo suficientemente grande para que contenga por lo menos ahí. Para que por lo menos lo contenga ahí. Y ya de ahí vamos a empezar a preguntar para hacer a la R más grande, ¿no? Entonces, bueno, con estas características, si me lo defino de esta forma, y esta me la defino como mi curva gamma, que depende de R y depende de epsilon, y esto como mi gamma menos, y esto como mi gamma más, que depende de R, depende de epsilon, y esto como mi gamma más, que depende de epsilon y depende de R, y esto como mi gamma que solamente depende de R, y esto como mi gamma que solamente depende de epsilon. Si vamos a todas estas definiciones, por el teorema del residuo, ¿cuánto va a ser la integral desde gamma R epsilon de f de z de z? Esto de acá, ¿cuánto va a tener que ser igual? Por el teorema del residuo. Esa parte ya todo el mundo se la sabe muy bien. 2pi por cuánto. La suma de los residuos, pero la suma de los residuos, pero ¿cuál es el único residuo que voy a tener en el semiplano positivo sin el cero? Y entonces va a ser el único sobre el que voy a integrar ahí, ¿no? Entonces 2pi por el residuo de f. Entonces esto de acá, pues de repente ya para una R apropiada y para una epsilon que medio vale, puede ser tan grande como sea, solamente más pequeña que la R para que el icono no esté raro, va a ser una constante, va a ser esto de acá. Vamos a calcular esa constante. Una pregunta, ¿la rama del logaritmo va hasta 3 pi medios, no? Sí. Ay, sí. O sea, lo digo y no lo pongo, ¿no? Sí. Va a estar 3 pi medios. Si le pongo cualquier cosa ahí, va a desde los pi medios hasta los pi medios, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esto de acá, vamos a calcular cuánto es el residuo de f. ¿Vale? Para esto, vamos a denotar a f de z igual a g de z entre h de z, ¿no? Es decir, de z es logaritmo de z, definido en esta rama, y 1 más z al cuadrado es nuestra h. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver el i, 0 de qué orden es de la g y 0 de qué orden es de la h, ¿no? Pues vamos a ver. Y tenemos que logaritmo de i, pues me tiene que ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de i más i veces el argumento que tiene i. ¿No? Esto de acá se vuelve el logaritmo natural de 1. Entonces pues tenemos que esto de acá pues va a ser 0, ¿no? Y esto de acá tenemos que el argumento que va a tener i va a ser pi medios, ¿no? Entonces esto de acá va a ser igual a i pi medios. Ahorita lo voy a conservar, pero lo que más me interesa de esto en este preciso instante es
puesto es distinto de 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, I es un 0 de orden 0 de logaritmo, o sea, es decir, de nuestra g. ¿Vale? Vamos a ver esta I de 0 de qué orden es del h de z, es decir, de 1 más z al cuadrado elevado al cuadrado, ¿no? Ya se los había comentado, cuando tú elevas una función cuando tú tienes un 0 de un orden específico y esa le elevas a una potencia, por su serie de Lorentz va a ser sumar el orden en el que está, esa de ahí. Pero pues ahorita entonces ya les voy avisando que I es un 0 de orden 2 de estar acá, porque si nada más contempláramos lo de acá sería un 0 de orden 1, ¿vale? Pero pues como necesitamos calcular la derivada igual para aplicar el teorema del determinante, pues igual vamos a derivar a la h, ¿no? Entonces bueno, tenemos primeramente que h de I, pues sabemos que esto es igual a 0, ¿no? Luego tenemos que h' de z, esto de acá, pues va a tener que ser igual a, aplico regla de la cadena, 2, 1 más z al cuadrado, por la derivada de lo de acá adentro, que es 2z, ¿no? ¿Vale? Ya puedo verificar que h' de I se vuelve a anular, porque esto de acá se vuelve a anular. Entonces, justamente sigue siendo 0, hasta el momento en el que se va a dejar de hacer 0 y se hace la segunda derivada. Y esto de acá, pues me tiene que ser igual a 4z al cubo más 4z. Entonces, voy a tener que h' de z me va a tener que ser igual a 12z cuadrada más 4. Aquí ya evalúo y obtengo un menos 12, porque y al cuadrado pues te va a dar menos 1, menos 12 más 4 te da menos 8, este resultado ya es distinto de 0, entonces por lo tanto vamos a obtener que I es un 0 de orden 2 de la función h de z, ¿no? Para el determinante todavía tenemos que sumarle una derivada más, entonces pues vamos a tener que h' de z pues va a ser igual a, paso el 2 de acá y tendría 24z más 4, no, 24z nada más. Entonces me quedaría con esto de acá. ¿Vale? Entonces ya tenemos que I es un 0 de orden 2 de h de z, y es un 0 de orden 0 del logaritmo, por lo tanto, I es un polo. ¿De qué orden? De la función logaritmo, de la función f de z, logaritmo de z entre 1 más z al cuadrado. Es un polo de orden 2 menos 0, es un polo de orden 2. Acá voy a tener que, para el teorema del determinante, n es igual a 0, y pues acá tenemos 2 es igual a n más k, es decir, obtenemos que k es igual a 2, ¿no? Entonces, con esto podemos aplicar el teorema del determinante y vamos a tener que el residuo de f en i pues va a tener que ser igual a, y empiezo con el 2 factorial entre h' elevado en i elevado a la k, o sea, elevado al cuadrado, por el determinante de h' de i sobre 2 factorial, luego de acá vuelvo a derivar entre 3 factorial, h' de i entre 3 factorial, y luego de acá, esta ya es ya no le voy a continuar porque ya dobletearía al orden de acá que estábamos teniendo, ¿no? Y justamente te quedas como antes de. Entonces aquí estoy aplicando únicamente el teorema determinante, tengo esto de acá, mi siguiente fila, que ya será la última, pues va a ser empezar con nuestra g de i, porque esto es el logaritmo derivada a 0, o sea, es decir, el logaritmo solito, y luego la derivada del logaritmo pues va a ser pues ahorita lo voy a poner en primaria, ¿no? Va a ser calcular el determinante de esto, ¿vale? Entonces aquí únicamente lo que hicimos fue aplicar el teorema del determinante. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? No, súper. Entonces, bueno, continúo. Ya había visto que h' de i pues me daba igual a menos 8, ¿no?
¿Por qué? Porque tendría y al cuadrado menos 1, menos 12 más 4, menos 8, ¿no? Entonces ya puedo reemplazar este valor acá. Y obtendría que esto es igual a 2 factorial, que pues es 2, entre menos 8 elevado al cuadrado por, y empiezo a reemplazar. El h' de i, pues ya lo teníamos que era menos 8, entonces vamos a tener menos 8 entre 2. ¿Vale? Lo veamos, acá pues vamos a tener 24 por i para la tercera derivada. Pues voy a tener 24i entre 3 factorial, 3 por 2, 6, ¿no? Entonces vamos a tener acá entre 6, ¿no? Luego, acá debía de empezar con g de i, es decir, con el logaritmo de i. Es decir, entonces, pues con lo que tenía que empezar era con, por ahí lo había puesto, y pi medios. ¿No? Y pi medios. Y en la última, la derivada del logaritmo, ¿cuál es? 1 sobre z. Cuando está bien definido, entonces va a ser ahí 1 entre i. Pues tengo que calcular, tengo esta entropía. Y entonces, pues esto de acá va a tener que ser igual a, simplifico, me queda menos 1/4, lo elevo al cuadrado, me queda 1 sobre 16 por esto de acá pues te va a quedar menos 4 sobre i. Bueno, pues el 1 sobre i lo puedo anotar como un menos i, ¿no? Entonces, pues al final del día me va a quedar 4i, ¿no? Pero no están descontiendo algo. Siempre me da miedo hacer cuentas. 24 entre 6, pues nos queda 4i. 4i por i pi medios, ¿cuánto sería? 4i por i pi medios. Menos 2 pi tercios. Menos 2 pi cuánto? Tercios. ¿No? Estamos multiplicando. Vamos a ver. 2 pi. Menos 2 pi. Menos 2 pi, ¿no? Sí, ¿no? Creo así. Y luego, pues, o sea, para cambiar el determinante es por menos por entonces, pues que estaba como menos 2 pi, me va a quedar como 1 más 2 pi. ¿Vale? Entonces, bueno, tengo eso de ahí. Entonces, pues esto de acá va a tener que ser igual a 1/4 de i, 1/4, y lo pongo abajo. Y sobre 4, luego más pi sobre 8, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Por lo tanto, la integral de gamma, que depende de r y depende de epsilon, de f de z, de z, pues me es igual a 2 pi por i entre 4 más pi sobre 8. Entonces, pues esto de acá, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar menos pi medios más, y acá te va a quedar pi cuadrada y sobre 4. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo está, bueno, todos son solamente puras cuentitas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿vale? ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar esta curva en cada uno de sus pedazos, ¿no? Entonces, bueno, y ver qué es lo que empieza a pasar, ¿no? Si r se va hacia infinito y epsilon se va hacia 0, en específico r se va hacia infinito, ¿no? Entonces, pues, bueno, al final del día vamos a tener la integral sobre gamma r de f de z de z, y por exactamente el mismo argumento que se dio para las funciones sobrantes de 1 entre z al cuadrado, cuando f se vaya infinito aquí, esto se va a ir hacia 0. Entonces, pues vamos a ver más bien qué pasa con lo demás, ¿no? Les digo, ahorita crean, si no se acuerdan de la prueba, pues aquí le vamos a poner créanme, ¿no? Créanme que pasa esto, ¿no? Y si no, no se preocupen, vamos a ver de forma muy parecida qué es lo que pasa con la epsilon, ¿vale? Y al final va a ser un argumento que se parece mucho a lo que se hizo para las funciones sobre el movimiento z al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, quiero que observemos lo siguiente.
y esto fue algo que les dije al revés en la clase de la mañana. La función, si tomamos la función f de z entre la raíz de z, puede ser que esto ni siquiera lo hagan definiéndolo con el logaritmo, sino cuando se demostró que existían al menos dos soluciones de cualquier ecuación cuadrática, se dijo que una era la positiva y otra la negativa. Esto lo pueden sacar sin el logaritmo, pero ahorita pues podemos tomar dentro de esta misma rama, ¿no? La definición de lo de acá. Quiero que se observe lo siguiente. Esto de acá pues va a ser igual a, perdón, no entre esto, entre 1 entre la raíz de z. ¿Vale? Esto pues va a ser igual a raíz de z, logaritmo de z, por 1 entre 1 más z al cuadrado, ¿no? Ahorita, si suponemos que existen ambos límites, pues va a ser la suma va a ser la multiplicación de los límites, ¿no? Esto no se anula cuando z se va hacia 0. Lo que quiero ver es qué pasa cuando z se va hacia 0. Esto no se anula. Entonces, pues al final del día esto se va hacia 1, ¿no? Únicamente tenemos que reemplazar con z igual a 0, y pues nos queda 1 entre eso de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que quiero ver? Quiero ver el límite cuando z tiende a 0 de la raíz de z sobre el logaritmo de z. ¿Verdad? Para ver que esto de acá se va a 0 y por lo tanto esto de acá se va hacia 0. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos esto de acá. Esto de acá pues va a ser lo mismo que el límite cuando z se va hacia 0 de el logaritmo de z entre 1 entre la raíz de z. Es decir, z elevado a la menos 1 medio. Si le aplicamos l'Hopital a esto, ¿qué va a pasar? Se le va a sumar, se va a hacer más grande que 1 esto, y la derivada del logaritmo, pues ya sabemos que es 1 entre z, entonces te va a quedar arriba algo más grande que 1, un poquito más grande que 1, y abajo 1. Entonces te va a quedar raíz de z, eso se va hacia, y eso se tiene que ir hacia 0. Entonces vimos que la derivada, la derivada va hacia 0, regla de l'Hopital, también esto tiene que irse hacia 0. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Te veo un poco dudoso. ¿Sí se entendió qué es lo que dije? Lo que dije es, vamos a aplicar el l'Hopital, derivamos esto, nos queda 1 entre z, derivamos esto, pues nos va a quedar menos 1 medio de z elevado a la, y se le tiene que restar 1, te va a quedar z elevado a la menos 3 medios, entonces se va a ir hacia arriba, te queda z elevado a la 3 medios y abajo te queda z, se resta, te queda z elevado a 1 medio, estamos suponiendo que la z se va hacia 0, entonces eso de ahí se va hacia 0. ¿Vale? Entonces pues ya, tenemos que por lo tanto, esto de acá se va hacia 0, por lo tanto, el límite cuando z tiende a 0 de f de z entre 1 entre la raíz de z es igual a 0. Y por lo tanto lo que tenemos es, por lo tanto, f es O grande de 1 entre la raíz de z cuando z se va hacia 0. ¿Vale? Eso era lo que quería llegar hoy. ¿Vale? Entonces, bueno, queremos ver esta integral de acá. ¿Vale? Entonces, bueno, por lo tanto, de acá vamos a tener que, por lo tanto, existe una epsilon prima mayor que 0, tal que si el valor absoluto de z es menor que epsilon prima, entonces lo que va a ocurrir es que el valor absoluto de f de z es menor estricto que m por 1 entre la raíz de z. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahora ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Vamos a querer calcular la integral desde gamma epsilon, valor absoluto, de f de z, ¿vale? Pues esto de acá va a ser menor o igual que la integral desde menos gamma epsilon, ya lo estoy haciendo negativa para que se recoja en el sentido positivo, pues al final hasta quedó bastante un poquito igual, por
Lo de acá que será el valor absoluto de f de z por dz, escrito así, quiere decir calcular ¿cómo se llama? En la longitud de la curva, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, pues esto de acá lo podemos acotar, ¿no? El valor absoluto de z lo podemos acotar con esto. Va a ser la integral menos gamma epsilon de m1 entre raíz de z, ¿vale? Por lo de dz, ¿no? Y bueno, ok. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? El módulo de z siempre va a andar siendo epsilon en esta parte de acá. El módulo de z siempre va a andar siendo epsilon. Entonces, de hecho, esto de acá, pues lo puedo expresar como el módulo de z elevado. Estamos con esto, ¿no? Estamos con nuestras estas de acá, ¿no? Entonces, pues esto de acá, lo que quiero es que voy a tener m por 1 entre el valor absoluto del módulo de z. ¿Vale? Aquí era lo que les comentaba Elena. Solamente va a haber problemas si están elevando z a algo que no sea un número entero o un número racional, por lo menos, ¿no? Cuando no, puedes meter el módulo, ¿no? Entonces, justamente acá vamos a tener m por 1 entre la raíz del módulo de z. Pero el módulo de z ya sabemos que en este caso, en esto de acá, es epsilon. Entonces, pues ya lo podemos reemplazar eso con epsilon, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que esto va a ser igual a m por 1 entre raíz de epsilon, que era justo a lo que quería llegar. Entonces, bueno, esto de acá pues va a ser igual a m entre raíz de epsilon por la integral de menos gamma epsilon de z, que ahora sí esto es la longitud de la curva. ¿Cuál es la longitud de esta curva? Es menor que todo el círculo, sí lo sé. Pero de hecho esta sí la podemos calcular explícitamente, ¿no? Porque no solo es menor, explícitamente es la mitad, ¿no? Entonces si el completo sería 2 pi epsilon, pues la mitad va a ser pi epsilon, ¿no? Entonces pues vamos a tener que esto de acá va a ser igual a, por ejemplo, esto de acá va a ser igual a m raíz de epsilon por pi epsilon. Y esto de acá, pues al final va a ser m pi raíz de epsilon. ¿Vale? Y si hago a la epsilon irse hacia 0, pues entonces esto de acá se va a ir hacia 0, ¿no? Es decir, por lo tanto, esta de acá en su módulo se va hacia 0. Es decir, esta se va hacia 0. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda con lo que hemos hecho hasta aquí? No, nomás porque la raíz de. Bueno, solo utilizamos literal lo de la definición para ver que la raíz de z es. Bueno, es muy igual que la raíz de epsilon. ¿Cómo? Ajá, ¿dónde sacamos que la raíz de. Bueno, uno sobre la raíz de z es muy igual que m sobre la raíz de. Por eso, ¿no? Ajá, sí. De hecho, lo que tenemos es una igualdad, ¿vale? O sea, porque lo que teníamos era valor absoluto de 1 entre la raíz de z, ¿vale? Y luego, pues, ya sabemos que calcular el módulo de una división es calcular la división de los módulos. Entonces nos quedaba que esto era igual a 1 entre el valor absoluto de la raíz de z, ¿vale? Y lo que les comentaba Elena la otra vez, y que de hecho sí se vio más que nada en variable 1 al principio, cuando estaban con Moibre y con todas esas cosas. Sí, sacarle módulo a la raíz es lo mismo que sacarle raíz al módulo. Entonces lo que hago es meter el módulo aquí y me va a quedar 1 entre la raíz de la norma de z, ¿vale? Y ahora justamente nos estamos moviendo en el círculo de radio epsilon. Ya. Sí, y en el círculo de radio epsilon, pues su norma vale epsilon. Sí. Entonces, pues de ahí nos quedó eso. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? No.
¿No? Vale, entonces está bien. Voy a borrar esto de acá y hasta aquí. Bueno, sí, hasta acá. Pero lo que no voy a borrar va a ser esto, ni esto. ¿Vale? Entonces, bueno, lo tenemos. Entonces, bueno, ¿qué nos queda por calcular? Nos queda por calcular la integral en gamma más, que les digo, eso está dependiendo de tu R y de tu epsilon, de f de z de z. Y la de gamma menos, pero la de gamma más está más fácil. Por eso la voy a hacer ahorita primero, para la de gamma menos, ¿no? Esto de acá, pues es recorrer esto. Es igual a la integral desde epsilon hasta r de logaritmo de x entre 1 más x al cuadrado de x, ¿no? El logaritmo de x, pues ya sabemos que es el logaritmo natural de x, en este caso, porque es el logaritmo natural del módulo de x, pero pues en este caso no estamos yendo en los reales positivos, entonces pues nada más es el logaritmo natural de x, más y veces el argumento de x. ¿Cuál es el argumento de x en los reales positivos? 0. Entonces pues nada más acá el logaritmo natural de x, ¿no? Entonces con esto vamos a tener que esto es igual a la integral desde epsilon hasta r del logaritmo natural de x entre 1 más x al cuadrado de x. Vamos a tener eso de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro primer ingrediente, ¿no? Y de por qué nos puede interesar epsilon hacia 0 y r hacia 0 con todo lo que hicimos ahorita. Entonces, vamos a ver a nuestro segundo ingrediente. Nuestro segundo ingrediente que no se va a 0 es la integral desde gamma menos. ¿Vale? Esto de acá pues va a ser la integral de menos r hasta menos epsilon de logaritmo. Sería valor absoluto de x, pero los x están en los vamos a dejarlo así. Vamos a dejar primero el logaritmo de x y cada vez lo voy a encontrar. Logaritmo de x entre 1 más x al cuadrado de x, ¿no? Y esto pues me es igual a la integral de menos r hasta menos epsilon de, y ahora sí lo que les decía, logaritmo natural del valor absoluto de x sobre 1 más x al cuadrado de x, ya lo voy a separar, más la integral de menos r hasta menos epsilon de y veces el argumento de x sobre 1 más x al cuadrado de x, ¿no? Y ahora sí, esto no se me va a 0, más bien es en este pedazo de acá, son los reales negativos. En la rama que estamos tomando, que es la rama de menos pi medios a 3 pi medios, ¿cuál es el argumento que tiene x? ¿Cuál sería su argumento? ¿Cuál sería su ángulo? Sería pi, ¿no? Entonces, pues esto de acá nos va a quedar como la integral de menos r hasta menos epsilon de logaritmo natural del valor absoluto de x. Estamos tratando con los negativos. Entonces va a ser logaritmo natural de menos x, ¿vale? Entre 1 más x más menos x al cuadrado. Lo único que hice pues, es ponerle el signo negativo para hacerme por ahí un cambio de variable, ¿no? Más, y ahora sí, saco esto de acá, que va a ser pi por i, más y veces la integral desde menos r hasta menos epsilon de x entre 1 más x al cuadrado. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos esto de acá. Vamos a concentrarnos en este de aquí ahora, ¿vale? Esta función es O grande de 1 entre z al cuadrado. Todo está bien definido, tienes puras singularidades, tienes una única singularidad en el semiplano positivo completo. Esto de acá lo podemos calcular explícitamente, ¿vale? Con los resultados que ya tenemos. Tenemos que la integral desde
menos infinito hasta 0 de dx de 1 más x al cuadrado, esto es igual a, esta función es par, la integral de 0 a infinito de dx entre 1 más x al cuadrado, y esto pues es esto es la mitad de la integral de menos infinito a infinito de dx entre 1 más x al cuadrado, ¿no? Por ser una función par entre todas estas igualdades que fuimos teniendo acá, ¿no? Entonces, bueno, para calcular esto, ya lo tenemos eso para 3. Eso tiene que ser igual a 2pi por la suma de los residuos en el semiplano superior, ¿no? Por el residuo de la función 1 entre h en i. Porque i es la única singularidad que tiene esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenemos esto de acá. Vamos a calcularlo, ¿no? Lo mismo, al final del día, el 1 es casi como si fuera el logaritmo, porque el 1 no se anula en todos los valores que lo consideres como función. Entonces, pues bueno, y la de abajo es la h, lo mismo que teníamos hace ratito. Entonces, acá, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir? Tenemos un polo de orden 2 de la función 1 entre h. Y entonces, para calcular eso, volvemos a aplicar el término determinante. Esto de acá tiene que ser igual a 2pi por, y de nuevo, 2 factorial entre h, segunda derivada de i, por el determinante de, y ahora de hecho va a ser lo mismo que tenemos acá, h' de i sobre 2 factorial, h' de i sobre 3 factorial, pero ahora nos está que es la función 1, entonces aquí va a ser un 1, la derivada de 1, 0, va a ser un 0, ¿no? Entonces todo igual, vamos a tener que es esto de acá, entonces al final del día va a ser menos 8 medios, o sea, menos 4, luego abajo va a ser 4i, luego acá voy a tener 1, y luego de acá voy a tener 0, ¿no? Y esto de acá pues va a ser igual a 2pi por 1 sobre 16 por menos 4 por 0 se me va, luego 4i por 1 voy a tener menos 4i, ¿no? Entonces, pues esto de acá, pues al final del día va a ser i sobre 4. Nomás yo voy a tener 2pi por menos. Sí era un 4i, ¿no? Sí, era un 4i. 2pi por menos i sobre 4, ¿no? Y entonces, pues esto al final me va a quedar, me va a quedar el i por el menos i, me va a quedar 1 al final del día. Entonces me va a quedar 2pi sobre 4 igual a pi medios, ¿no? ¿Vale? Entonces ya tengo esto de acá, ya tengo esto de acá, entonces lo dividimos entre 2. Me va a quedar pi cuartos, luego lo multiplicamos porque era el otro que tenía aquí, lo multiplicamos por pi, me va a quedar pi al cuadrado, pi sobre 4, ¿no? Queda la parte imaginaria de eso, ¿no? Entonces eso es lo que se me va a ir, ¿vale? ¿Hasta aquí queda alguna duda? ¿No? O sea, acaba un poco, es un montón de cuentas, entonces acaba todo hecho por el pizarrón, pero bueno, ¿puedo borrar esto de aquí? Vamos a borrar esto de aquí. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que, si hacemos, más bien vamos a tener que, el resultado que teníamos acá, que era esto de acá, menos pi medios más pi cuadrada i sobre 4 es igual a la integral desde gamma, que depende de r, que depende de epsilon, de f de z, y esto es igual a
la integral de gamma menos de f de z de z más la integral de gamma más de f de z de z más la integral de gamma r de f de z de z de z, y esto es igual a esto es más, perdón, más, me falta la del epsilon, la integral de gamma epsilon de f de z de z, y si hago que epsilon vaya hacia 0 y r vaya hacia infinito, pues entonces acá lo que vamos a tener va a ser en la parte del gamma menos, pues vamos a tener lo mismo que en la parte de gamma más en el apartado real, entonces vamos a tener dos veces la integral. Se me olvidó, perdónenme por el desorden, se me olvidó comentarles esto. Le aplicamos cambio de variable a esto. Entonces, pues esto de acá nos va a quedar como la integral de r hacia epsilon. Mi cambio de variable es con menos, es con la función menos x, ¿no? Entonces me va a quedar la integral de r hasta epsilon, lo divido entre menos 1, de menos, luego logaritmo natural de u entre 1 más u al cuadrado de u, ¿vale? Estoy integrando yo desde el que está más lejos hasta el que está, desde el que está menos r a menos epsilon, si dice bien, sí, estoy integrando el que está más lejos al que está más cerca. Si quiero cambiarlo, se va a cambiar con un signo, ¿no? Voy a tener igual a menos la integral desde epsilon hasta r de logaritmo natural de x entre 1 más x al cuadrado de x. Y ya acá tenía pues menos en la parte de aquí. Entonces se va el menos sobre el menos, se convierte en un más. Y ya tengo esto de acá. Resulta que esto era lo mismo que había calculado con el gamma positivo. Y ya nada más con la otra parte, que es lo que se me va a pi cuadrado i sobre 4. ¿Vale? El gamma menos y el gamma más. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sé que quedó un montón de cosas por aquí, pero espero que se entienda. Entonces va a ser dos veces la integral desde epsilon hasta r de logaritmo natural de x entre 1 más x al cuadrado de x más, pues esto se me fue a 0, esto se me fue a 0 y el otro se me fue a pi cuadrada y sobre 4, ¿vale? Me cancelo con el y entonces obtendría que por lo tanto dos veces la integral de, estoy calculando el límite, 0 a infinito del logaritmo natural de x entre 1 más x al cuadrado de x es igual a menos pi medios. ¿Qué le está estorbando a esto de acá? Le estorba el 2, dividiendo, tenemos un menos pi sobre 4. Y esto era lo que quería demostrar, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Lo apuntaron bien? ¿Lo apuntaron bonito? Si lo apuntan, es que sé que estoy en medio, ¿no? Y ya hay cosas acá y hay cosas allá. Entonces sé que está hecho un desastre aquí el pizarrón. Les digo, pues es que uno acaba lleno de cuentas y borrando lo que puede. Al final viste la integral de gamma r epsilon y eso fue la suma de esas tres integrales. Ajá, de esas cuatro. Esta y la epsilon y la gamma epsilon. Ok, pero las últimas dos se van a hacer como lo que hicimos antes. Y entonces nos queda gamma menos gamma más. Ajá. Y que son las que hicimos ahorita. Exactamente. Y después que hiciste, tendiste a epsilon en 0 y r al infinito. Exactamente. Y eso te dio dos veces. Sí, o sea, acá lo tenía con un 2 y acá tenía un pi sobre 2. ¿Vale? Sí, justamente, que era lo que les comentaba. La integral sobre gamma más es esto. Y la integral sobre gamma menos va a ser esto, que fue lo que estuvimos haciendo en la parte final, con esto del cambio de variable y todo, más esta otra cosa, esto de acá, que es lo que converge hacia pi cuadrado i sobre 4. Entonces al final se nos va a ir y no nos va a quedar lo que estábamos buscando. ¿Alguna otra duda? Vale, súper. Entonces,
Sí, o sea, por eso les digo, también de esto hay notas, ¿no? Entonces, no se me mortifiquen tanto con que el pizarrón haya hecho un desastre y es de donde copio. Si los veo bonito, súper, a la par que les va diciendo, y si no, pues les digo que también está eso. No, o sea, sí es entendible, pero neta es que sí está bien larguísimo. Sí, está bien larga. Sí, yo soy bien larga, sí, me manda toda la talacha. Pero, pues bueno, acá tenemos esto, ¿vale? ¿Alguna duda? Vale, ¿cuánto me queda de clase? 9 minutos, ¿vale? Entonces voy a aprovechar para comentarles. Este ejercicio no va a venir en su tarea, examen, a menos de que Elena lo ponga, ¿no? Pero según yo no va a venir, ¿no? ¿Qué era lo que les comentaba al principio de esta clase? De que a mí me parece muy curioso esto comparado con la integral gaussiana. No sé si recuerden cuando sacamos la integral gaussiana, toda la cuentería que me acabó por aquí, que al final pues sí lo terminamos, pero acabaron un montón de cosas de por medio, ¿no? Si alguien te dice, demuestra esto, pues como que uno dice, a ver cómo se me ocurre que esto te dé menos pi cuartos y a ver cómo lo utilizo, ¿no? Pero si se dan cuenta, en el procedimiento no estuvimos teniendo el menos pi cuartos, ¿vale? O sea, a pesar de que, no me acuerdo de qué libro saqué esto, pero a pesar de que en el libro te dice demuestra esto, solamente necesitas hacer el procedimiento, no necesitas que se te ocurra el número al cual se tiene que ir. ¿Qué pasa con la integral gaussiana? Salvo unos pequeños ejemplos que hay por ahí, en todo se te tiene que ocurrir el número al que estás tratando de ir, ¿no? O sea, se te tiene que ocurrir que de alguna u otra forma tienes que estar trabajando con raíz de pi. Para que tenga sentido, ¿no? Porque la función que te ponen ahí es una función que necesitas que te ocurra de alguna forma, y todas las justificaciones que tienen es porque van hacia allá, ¿no? Porque de hecho lo que hacen es tomar e elevado a la pi cuartos por raíz de pi, ¿no? Es lo que terminan lo que se termina tomando, ¿vale? ¿Por qué me sale todo este choro? Si ustedes toman el libro más importante en toda la historia de las matemáticas, ¿cuál es? El más importante, pero por muchísima diferencia. O sea, ninguno ni le compite, ¿no? No, el valor no. No es el valor. Principio de matemática de la filosofía natural, no, o sea, bueno, es muy importante, ¿no? Es el libro de Newton, pero, o sea, el libro que de cajón, Newton tuvo que leerse la geometría de Descartes, pero el libro que de cajón lo leía todas las noches Descartes, y también lo leía todas las noches todos los anteriores a Descartes, hasta el siglo III a.C., 4 a.C., más bien. ¿Es el de Euclides? ¿Es el qué? ¿El de Euclides? El de Euclides, ¿no? Sí. Si ustedes... No, se llama los elementos. Ah, sí. Se está hablando de los elementos de Euclides, ¿vale? Si ustedes toman el libro de los elementos de Euclides, la genialidad que tiene es que ya tiene la estructura matemática de definición, proposiciones, demostraciones. Entonces la estructura es definición, axiomas, proposiciones, demostraciones, ¿no? Tiene esa estructura, pero si ustedes toman al azar y se ponen a ver ciertas proposiciones, hay algunas que van a terminar en QED y hay otras que van a terminar en EF, ¿vale? Y hay una, a pesar de que técnicamente está demostrando algo Euclides, hay una distinción entre estas dos, una distinción implícita. ¿Cuál es la distinción implícita que hay entre estas dos? De acá se reserva para cuando demuestras una afirmación. O sea, no sé, los ángulos internos de un triángulo suman dos rectos. Seguramente lo termina con QED, ¿no? La tradición romana, que continuó con los elementos de Euclides, la va a terminar con un QED. La tradición, y la tradición romana también, otro que te va a decir, demuestra que tal línea recta, ¿sabe cómo se llama? La perpendicular a una recta en un punto existe. Va a terminar seguramente acá, en QF, ¿vale? Hace una distinción que ha sido muy importante en toda la historia de las matemáticas, que se ha perdido últimamente entre las cosas que demostramos
nada más por demostrarlas y las cosas que construimos su solución, ¿no? O sea, justamente estas dos se diferencian en eso. Lo que demuestras de únicamente una anticipación con lo que demuestras construyéndome y diciéndome esto es lo que te va a servir. ¿Vale? La integral gaussiana en casi todos los casos va a andar siendo un QED, porque es como se te va a ocurrir estar trabajando con esa de ahí. En casi todos los casos va a ser literalmente demostrar con un QED. Con un QEF parece que puede ser esta, porque lo único que tuvimos que hacer es irnos a los golpes con esta de acá y calcularlo, ¿vale? Con un razonamiento muy parecido a todo lo que hicimos, y es por eso por lo que considero importante esto que hicimos acá, pueden ustedes calcular sin ningún problema cualquier integral de este tipo, desde 0 hasta infinito de logaritmo de ax entre a más x más b, no, perdón, c más d x al cuadrado elevado a la k con k mayor que 2, mayor o igual que 2. Pueden utilizar esto de acá, todo lo que hicimos acá, para calcular explícitamente esto. Ya no tienen de hecho ni siquiera que pensar en cuáles van a ser sus curvas de integraciones ni nada por el estilo. ¿Y qué es lo que van a tener al final? Lo que van a tener al final pues va a ser esta de acá, el gamma menos y el gamma más, lo i se les va a ir y todo, y nada más se van a quedar con el cálculo de estos y les va a quedar todo importante para trabajar por ahí. ¿Vale? Entonces les digo, ya tienen un nuevo recetario para cómo calcular estas cosas explícitamente. Ya pueden hacer más que lo que hacían en cálculo 2, porque en cálculo 2, por ejemplo, la mayoría de integrales impropias que hemos dicho que existen, pues te iban a decir si existen, ¿no? Pero hay que hacer una distinción entre si existen y a ver, dime cuál es, ¿no? Ya ustedes ya pueden como tal calcularlas, ¿no? Pequeño comentario, tarea moral por si quieren calcular la forma general de esas. Y ya sería todo de mi parte, ya son libros por el día de hoy. ¿Qué se